Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer poder estar con los hermanos trasandinos. Eh, Hoy el tema que tenemos para desarrollar involucra a Chile especialmente. Lo elegí justo porque Chile es el país elegido para hacer las pruebas aquí en Latinoamérica, las pruebas de activación del 5G, esta nueva modalidad de transmisión ultraveloz con tecnología de avanzada que va a llevar a la humanidad a un paso cuántico. Esta tecnología que va a llevar a la humanidad a un paso gigantesco hacia el futuro, está siendo probada ahora en Chile, comenzando a ser probada en Chile. Para aquellos de los que vean este video y quieran más información, en mi canal de YouTube, que se llama como yo, Daniel Cúcaro, lo pueden encontrar en el buscador de YouTube. En mi canal tengo algunos temas relacionados con esto que pueden ampliar más, porque hoy no vamos a tener tiempo para decir todo. Hay un tema que se llama la tecnología Blue Beam. Blue Beam es una tecnología que se está desarrollando también de la mano del 5G. Va a ser posible en el futuro inmediato, digamos, dentro de esta década, en un par de años, 2023, 25 más o menos, visualizar un montón de imágenes que hoy nosotros consideramos de ciencia ficción, pero ya la ciencia ficción con el desarrollo del 5G está llegando hacia nosotros. Y eso va a posibilitar también que se entre en una nueva era en cuanto a la humanización, en realidad a la deshumanización del ser humano, lo que se llama el transhumanismo. También tengo un video en mi canal hablando del transhumanismo y qué significa esto. Voy a dar algunos ejemplos y algunas cosas que ustedes van a ver también en este programa a través de un pequeño video que le pedí a Daniel que lo tenga listo en cualquier momento. Yo te voy a pedir que lo pases. Es muy cortito, son 2 minutos y medio, pero les va a mostrar un poco a lo que me estoy refiriendo. Ya el presidente Piñera el año pasado dio un adelanto sobre esto y qué es lo que va a ocurrir en Chile. Ya les digo, Chile es el país de Latinoamérica más tecnológicamente avanzado en el uso de estos sistemas y fue elegido justamente para iniciar todas estas transmisiones del 5G y etcétera, que ahora vamos a empezar a ver. Pero antes de llegar al punto central de todo esto, que tiene que ver también con este cambio que está haciendo Mark Zuckerberg con Facebook. Ustedes saben que Facebook ya no existe más. Lo que existe es una plataforma llamada Meta, ¿no? Metaverso, o sea, un universo paralelo al cual nos quieren introducir, un universo virtual, o sea, que no existe en la realidad, pero que nos van a hacer creer que existe a través de imágenes tridimensionales que van a posibilitar la conexión entre humanos en otra dimensión, no en la dimensión que estamos usando ahora. Nosotros estamos usando una dimensión bidireccional, ¿no? Ancho y alto, pero vamos a tener acceso a una dimensión de 3 dimensiones. Esto va a ser un cambio fundamental en el modo de ver las relaciones humanas, pero también trae un peligro impresionante que generalmente no lo dicen. Nadie muestra realmente hacia dónde nos están llevando. Y esto es el transhumanismo. Vamos a
Vamos a retroceder un poco en la historia. Vamos a ir hasta el jardín del Edén, un poco lejos, ¿no? Pero en el jardín del Edén, Lucifer utilizó las técnicas que sigue utilizando hasta el día de hoy. Muchas veces los cristianos no le damos importancia al jardín del Edén, pensamos que es Satanás o la serpiente haciéndole comer una manzanita a Eva, y no fue eso. O sea, sí comió un fruto prohibido, pero esa es la parte anecdótica de todo esto. Lo verdaderamente importante es lo que se estaba jugando allí y las técnicas que utilizó Lucifer para entrar en la mente de Eva y lograr que Eva dudara de Dios y creyera las palabras de la serpiente. ¿Cómo es posible? Nosotros, cuando profundizamos en esto, decimos, ¿cómo es posible que Eva, viendo y conociendo a Dios, porque la tentación en la cual cayó Eva no ocurrió al día siguiente ni a la semana siguiente de la creación. Pasaron varios años, muchos años. Algunos, y leyendo a Elena de White sobre este tema, ella dice que Jesús vino aquí al planeta Tierra a poner sus pies en las pisadas de Adán, a seguir el mismo camino que siguió Adán. Jesús vivió 33 años, por lo tanto deducimos que la estadía de Adán y Eva en el Edén podría haber sido de alrededor de 30 años, 33 años también. O sea que durante todo ese tiempo, y Elena de White lo dice en el capítulo 2 o 3 de Patriarcas y Profetas, si ustedes quieren ampliarlo allí, se pueden regocijar leyendo cómo Elena de White relata esa relación íntima que existía entre Adán y Eva y entre esa pareja y Jesús y los ángeles que los visitaban. Y ellos conocían y hablaban con Dios y hablaban con los ángeles y veían el amor de Dios durante todas estas décadas, todos estos años, lo palparon. Y de repente, un día aparece una serpiente en el árbol y la serpiente le hace cambiar la mente a Eva y la hace dudar de Dios en unos minutos, en un poco de tiempo, no sé cuánto habrá estado, media hora, una hora, no lo sabemos, pero no fue 3 días que estuvo Eva ahí al lado del árbol. Entonces, qué inteligente que es nuestro enemigo, o qué liviana que era la relación que Eva tenía con Dios, porque inmediatamente la hizo dudar de la palabra de Dios. Dios le dijo, ustedes comen de este árbol y se van a morir. Y la serpiente le dijo, no moriréis, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. Y Eva le creyó a la serpiente. Entonces, esta introducción es para mostrarles que nuestro enemigo es mucho más inteligente de lo que nosotros creemos. Como adventistas, estamos engañados si nosotros creemos que Satanás va a actuar en el tiempo final, en este tiempo, como nosotros creemos que va a actuar. Satanás no va a actuar como nosotros creemos que va a actuar. Porque Satanás estuvo presente cuando la Biblia fue escrita. Porque Satanás estuvo presente cuando Dios inspiró a Elena de White a escribir sus libros, especialmente El conflicto de los siglos, y por eso quiso matarla a Elena de White, para que no terminara de escribir El conflicto de los siglos, porque ahí mostraba el plan de Satanás. Entonces Satanás sabe lo que nosotros sabemos. Es más, él sabe mucho más de lo que nosotros sabemos. Él se conoce la Biblia de memoria y estoy seguro que ninguno de nosotros sabe la Biblia de memoria. Y él conoce los libros de Elena de White, entonces él sabe
la información que ahí está. Entonces él no va a hacer su trampa, no la va a hacer de la forma que aparece ahí. Sí, va a haber una ley dominical en el tiempo del fin. Pero eso va a ser lo último de lo último, porque Satanás sabe que nosotros sabemos que esa es la marca de la bestia. Entonces, para atrapar a los corderitos que somos nosotros, él va a hacer un montón de cosas anteriores que nos vayan atrapando para que cuando llegue el momento de la ley dominical estemos tan enredados en sus cadenas que aunque nos demos cuenta que esta es la ley dominical, ya no nos podremos desatar. Es muy inteligente y lo está haciendo en este momento. Está desarrollando una mentalidad del planeta Tierra distinta de la que obró hasta este momento. Está cambiando la genética de las personas, está cambiando la percepción de la realidad. Está introduciendo a la humanidad y especialmente a los jóvenes, por eso es que toco también este tema en un grupo de jóvenes, porque los jóvenes son la generación que seguramente va a estar viva cuando se desarrollen todas estas trampas. Entonces, al cambiar la mentalidad de los jóvenes, que los jóvenes ahora no pueden entender cómo eran las cosas en el pasado porque no las vivieron, a menos que se pongan a estudiar, pero ¿quién se pone a estudiar para ver cómo fue la realidad del pasado? No lo hace nadie. Hoy los jóvenes lo único que quieren es conectarse con los dispositivos electrónicos y ver videos y escuchar música, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que los evadan de la realidad. Estoy hablando no solamente de jóvenes adventistas, estoy hablando de los jóvenes en general, de todo el mundo. ¿Quién utiliza las maravillas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para estudiar, para investigar, para conocer más? Los jóvenes nacidos, los millennials, los nacidos del año 2000 para acá, que ya tienen 20 años, 21, 22 años, ¿conocen el mundo anterior a Internet? ¿Saben cómo era el mundo anterior a Internet? El mundo de la telefonía, el mundo de tener que escribir cartas a mano, ir al correo, despacharlas y esperar una semana, 2 semanas o un mes a que venga la respuesta, cuando hoy, si no nos respondieron a los 2 minutos de haber mandado el mensaje, ya estamos nerviosos. ¿Cómo es que no me responde? Entonces, tenemos una realidad absolutamente distinta de las personas que vivieron en el siglo XX. Y a medida que va avanzando este siglo, los cambios son cada vez más rápidos. Por eso, las personas mayores, los ancianos, que no han crecido con estos cambios, que no entienden la computación, que no entienden mucho menos los teléfonos, tienen que ser eliminados de la faz de la Tierra. De alguna forma, se los tienen que sacar de encima porque no saben utilizar no saben los códigos QR, por ejemplo. No saben usar, la mayoría de los jubilados no saben ni usar el cajero automático para ir al banco a sacar algo de dinero, menos hacer transacciones online. Y toda esa gente sobra, porque no es útil al sistema. Está gastando recursos del sistema que el sistema necesita para otras cosas. Y esto que puede sonar brutal, es así, porque esto ya pasó en la década de 1830, 1930, 1940, en la época del nazismo. Se hizo exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora, y la mayoría de la gente de ahora, como pasaron 70 años, 80 años, la gente no se da cuenta. Dice, ¿pero qué? Esa historia no la conozco. ¿Qué es lo que me pasa cuando hago un video y menciono esto? La gente no tiene ni idea de lo que pasaba en la Alemania de Hitler. A lo sumo escucharon hablar alguna vez de Hitler, pero no saben cómo Hitler empezó a dominar la mente de los alemanes e hizo que los alemanes
se metieran en una guerra que los terminó destruyendo, pero se metieron contentos en esa guerra. Y cómo fue sacando de en medio a todos los enemigos y todos los que podrían despertar al pueblo. ¿Y saben cómo lo hizo? Empezó a acusarlos, por ejemplo a los judíos, de tener cierto tipo de enfermedades que contagiaban a los alemanes. Dice, no, porque los judíos son sucios, no se bañan, o tienen enfermedades que, como no es una raza aria, no es una raza de rubios, tienen predisposición a cierto tipo de enfermedades. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a poner en barrios cerrados, los vamos a enclaustrar en esos barrios para que no nos contagien a nosotros, que nosotros somos una raza pura y superior. ¿Les suena esa historia? ¿Les suena? Ahora están haciendo exactamente lo mismo. Están sacando a la gente que piensa distinto de la historia oficial del nuevo orden mundial. La historia oficial del nuevo orden mundial es que te estamos cuidando. Si te pones una inyección, entonces vos sos una persona buena y estás a favor de tu prójimo. Si no te pones la inyección, entonces te vas a quedar encerrado en tu casa, hasta que los trasladen a un campo de concentración, a los que no se quieren inocular. Es lo que estamos viendo. Este pase sanitario que se le está imponiendo a la gente también lo impuso Hitler. La gente tenía que ir con un carnet, era de cartón, y mostraba si era ario o no era ario. Y si era judío, además tenía que ir con una estrella amarilla pegada en la ropa para mostrarle a otros que ese era judío. ¿Y saben cómo los trataban a los judíos? Bueno, cuando la gente tenía su carnet de ser ario, de ser rubio, descendiente de alemanes, quién sabe por cuántas generaciones, esos podían ir al supermercado o o sea, a la tienda a comprar. Y el judío, el que no tenía ese carnet, el judío, el opositor político, el que no tenía ese carnet, quedaba último. Y si venía otro que tenía el carnet, pasaba por adelante de él. Y él siempre quedaba último. Cuando todos los que querían comprar compraron, entonces recién lo atendían. ¿Y qué quedaba para venderle? Nada. Así que los iban matando de hambre, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque hay que eliminar a todo el que piense distinto. El que piense distinto es peligroso para este nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial es la bestia de Apocalipsis 13 que está profetizada desde hace 2000 años y que el Señor dijo que iba a venir y que iba a hacer que todo el mundo tuviera una marca en la frente o en la mano. Y que el que no la tuviera no podría trabajar, no podría comprar, no podría vender, no se podría atender en los hospitales, nada. Y entonces los adventistas decimos, no, pero esa marca es el domingo. Sí, es el domingo, pero ¿cómo van a detectar a la gente del domingo o del sábado? Va a haber una marca física, porque dice que le van a poner una marca en la mano y en la frente. Y los hijos de Dios no van a tener una marca, van a tener el sello de Dios, no en la mano, sino solamente en su frente. Y esto quiere decir que las personas que no son hijos de Dios van a recibir una marca en la mano, aunque no estén convencidos. Algunos estarán convencidos y otros no estarán convencidos, pero por conveniencia se dejarán poner una marca en la mano. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento, en la historia de la humanidad. Estamos a minutos de que se terminen todas las libertades por la imposición de estos carnets, que son inconstitucionales, porque las constituciones de los países dicen que esto no se puede hacer. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, se hizo un juicio para juzgar a todos los criminales nazis que habían utilizado a la gente para experimentos médicos. Ese juicio se hizo en Nuremberg y se estipuló que de ahí en adelante nunca jamás
se utilizarían los seres humanos para experimentos médicos o experimentos de nada, a menos que den su consentimiento. Sin embargo, hoy día a la gente se la está obligando, se la está llevando como corderitos al matadero. Y la gente que no piensa dice, bueno, pero es por mi salud, me están protegiendo. No, no te están protegiendo, te están marcando. Si eres obediente o si eres rebelde. Eso es lo que están haciendo en este momento. Yo los invito a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer algunos versículos muy interesantes. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo 24, 15 dice así. Es el Señor el que está hablando, ¿verdad? El Señor le está hablando a sus discípulos y le está dando una advertencia. Y les dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Jesús le está dando una clave, doble clave. Les está diciendo, cuando ustedes vean este poder mundial, este poder que se está adueñando de la religión, abominación desoladora que está en el lugar que no tiene que estar, lean el profeta Daniel. No todo el profeta Daniel, solamente los pasajes del profeta Daniel que hablan de la abominación desoladora, que son 3. Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12. Pero les da otra clave más. Dice, el que lee, entienda. Solamente en el capítulo 12 de Daniel, donde aparece la abominación desoladora, también aparece la palabra entender. Y lo vamos a leer. En el resto de las otras abominaciones no aparece el tema de entender. Entonces vamos a buscar Daniel capítulo 12. El versículo 10, Daniel capítulo 12, el versículo 10, porque Daniel no entendía todo lo que Dios le estaba diciendo. Ya estaba viejito, pero eso no significa que no era inteligente, simplemente que todo lo que Dios le estaba mostrando requería de muchos siglos para cumplirse. Y Daniel estaba esperanzado de que el Mesías iba a venir a los 70 años, cuando se cumplieran los 70 años de la esclavitud y fueran liberados. Y de acuerdo a las profecías iban a ser liberados por Ciro, por el representante, el ungido. Ciro quiere decir el ungido, ¿no? Es una palabra persa que quiere decir el ungido. Y Daniel estaba esperando de que eso ocurriera mientras él vivía, pero Dios le está dando una serie de información que Daniel se dio cuenta. Para que esto se cumpla se requiere mucho tiempo, porque la cantidad de imperios que tenían que pasar requería de mucho tiempo, más de los 3 años que faltaban para cumplir los 70 años que él llevaba de cautiverio. Entonces Dios le da consuelo a Daniel. Y esto muestra el amor inmenso que Dios tiene por nosotros. Dios siempre nos da consuelo y nos trae paz. Y Dios le dice a Daniel, vamos a leer desde el versículo 9 para entender mejor. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Bien, dice el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos que entenderá.
pero los entendidos comprenderán. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos? Vayan, cuando vean el fin de los tiempos, porque el capítulo 24 de Mateo es la profecía apocalíptica de Jesús. Los discípulos le habían preguntado a Jesús, Señor, ¿cómo serán las señales de tu venida? Y Jesús les empezó a decir un montón de señales. Y habló de plagas, y habló de terremotos, de desastres naturales, de guerras, etcétera, etcétera. Y les dijo, cuando vean estas cosas, vayan al libro de Daniel. No dijo el capítulo 12, porque no podía decir el capítulo 12. El capítulo 12 de Daniel, la división de capítulos, se hizo muchos siglos después de Cristo. Entonces, ¿cómo le iba a decir? Vayan a leer el capítulo 12, versículo tanto y tanto. No, le dijo, vayan al libro de Daniel, donde está hablando de la abominación desoladora y que los entendidos entenderán. Ahí está el punto central de todo esto. Y es esto que acabamos de leer. Y Jesús le dice, los entendidos entenderán. Cuando llegue el momento, los entendidos entenderán, pero los impíos no entenderán. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en esta reunión? Tratando de entender el tiempo que nos toca vivir. Porque si no entendemos el tiempo que nos toca vivir y vivimos en una nube esperando a ver que llegue la ley dominical va a llegar, pero no vamos a estar preparados. Entonces las advertencias de Dios son para que nosotros estemos preparados. Si no, ¿qué sentido tiene todo esto? Una de las primeras cosas que Dios quiere de nosotros, de un pueblo que se está preparando para entrar en la tierra nueva, es un cambio de mentalidad y un cambio físico. Miren, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ellos estaban contaminados. Por eso los tuvo que hacer morir en el desierto durante 40 años, porque estaban contaminados. ¿Qué estaba contaminado? Primero estaba contaminada su mente. Lo vemos que en cuanto Moisés se separó de ellos 40 días, hicieron un becerro de oro. Estaban contaminados con la religión egipcia. Pero también estaban contaminados con los alimentos egipcios. Querían carne. Dios les mandó carne. Después, cuando estuvieron frente a la tierra prometida, ninguno quería entrar. Entonces Dios dijo, yo no puedo, con ustedes no puedo hacer nada. Porque Dios no nos fuerza. Dios acepta que nosotros le digamos que no. Se lo aceptó a Adán y a Eva. Adán y Eva negaron a Cristo a pesar de que habían estado viviendo con él tantos años, y el Señor no los mató instantáneamente. Adán vivió 900 años después de haber pecado. Esa es la paciencia de Dios, ese es el amor de Dios. Elena de White dice que cuando Adán ya era viejito, después de 900 años de ver el pecado y la destrucción que había ocasionado en el mundo, y que todos los descendientes de él, o la inmensa mayoría de los descendientes de él, eran un desastre y eran asesinos y eran ladrones y violentos, etcétera, etcétera. Adán quería morir. Al principio, cuando pecó y fue echado del Edén, dice Elena de White que a Adán le agarró una angustia de saber que se iba a morir, que fue terrible. Pero 900 años después, Adán lo que más quería era morir para no seguir viendo el desastre que se había cometido, que se había convertido la humanidad. Descendientes de él, todos eran sus descendientes. No habían salido de otro lado. Empezando por su hijo Caín y siguiendo por todos los demás. Una generación extremadamente violenta. Por eso Dios los destruyó. Y al pueblo de Israel Dios le tuvo que cambiar la mentalidad y le tuvo que cambiar la alimentación. Durante 40 años comieron la comida del cielo para que su genética se acomodara
a la genética que Dios quería que tuvieran para que pudieran soportar los 1500 años que faltaban hasta que llegara el Mesías, porque sabía que eran un pueblo rebelde y que si no hacía ese cambio, en 2 generaciones, listo, estaban paganizados totalmente. Entonces, ¿Dios qué hace con el pueblo de Israel? Les da una reforma alimenticia. ¿Qué hace Dios con el pueblo adventista en 1863? Nos da una reforma alimenticia. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si nosotros, a través de todos estos 150 años, desde 1863 hasta ahora, más de 150 años, hubiéramos respetado esa reforma alimenticia, nosotros hoy no tendríamos miedo del coronavirus. No tendríamos miedo porque tendríamos unos cuerpos con un sistema inmunológico extremadamente fuerte y si nos vienen a decir inyéctense, nosotros le decimos, ¿por qué me voy a inyectar? Mi sistema inmunológico es perfecto, es fuerte, no tengo miedo, pero no, nos encuentra comiendo lo que come el mundo con nuestro sistema inmunológico debilitado y con un miedo atroz que en cuanto dicen vayan a inocularse, van todos a inocularse. Y no estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de los adventistas que también fueron corriendo a inocularse, pues tienen miedo. Y el miedo atonta a la gente. La gente con miedo hace lo que le dice el líder o cualquiera. Bueno, Satanás se aprovecha de eso. Ahora vamos a buscar otro pasaje de la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12, desde el versículo 10 comienza presentando la armadura de Dios, ¿no? De la forma en que tenemos que nosotros vestirnos para poder repeler los embates del enemigo. ¿Por qué? Bueno, el versículo 12 nos dice por qué. Y dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿contra quién tenemos que luchar nosotros? ¿Contra personas que vemos o contra poderes que no vemos? Es muy claro esto. Satanás dice, no se pongan a pelear contra los que ven, porque los que ven están siendo manejados por lo que ustedes no ven. El mundo de las tinieblas, el otro universo, hay un universo paralelo a este que nosotros no podemos ver. Es el universo donde se mueven los ángeles. Ahí lo dice. Lo acabamos de leer. Dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, en un universo distinto del nuestro. Pablo también habla de eso, dice que él fue llevado al tercer cielo, pero este universo, al no poderlo ver, no lo entendemos. Pero Satanás quiere que nosotros entremos en ese universo, que él entre en nuestro universo. Dios no se lo permite. Dios no permite que Satanás se aparezca en este universo. Haría estragos, peor de lo que hace ahora. La única forma en que los demonios pueden acceder a este universo es a través de los cuerpos de las personas que voluntariamente se someten a él, lo que comúnmente conocemos como los endemoniados, ¿no? Existían en el tiempo de Jesús, existe en nuestro tiempo, son personas que tratando de hurgar en lo desconocido se van metiendo en caminos cada vez más peligrosos hasta que terminan metiéndose en el terreno de Satanás. Satanás se mete adentro de esas personas
y se apodera de la voluntad de esas personas. Y así es como una persona endemoniada no es una persona. Nosotros la vemos como una persona, pero en realidad es un demonio que está ejerciendo su influencia a través de esa persona. Y esto nosotros lo vemos todo el tiempo. A veces hay gente que nosotros decimos, ¿cómo es posible que esta persona haya asesinado con tanta hazaña a otro? Un hombre a una mujer, a un niño o cualquiera. Hace poco acá en Argentina, una madre con su pareja, que era otra mujer, por lo tanto eran lesbianas, mataron a golpes al hijo de una de ellas que tenía 5 años. A golpes, lo vivieron golpeando durante años hasta que terminaron matándolo. Y uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe eso? ¡Qué barbaridad! Son los días de Noé, son los tiempos de Sodoma y Gomorra, los tiempos de endemoniados. La gente endemoniada hace estas cosas, porque una madre normal jamás lo haría, porque es el fruto de su vientre, y lo normal es que una madre ame a su hijo, pero lo molieron a palos y lo mataron. Y claro, después sale toda la sociedad a pedir justicia, pero el niño ya está muerto. De paso, también les recomiendo otro video que se llama Los niños de Moloch. Moloch era un dios cananeo que se satisfacía con sacrificios de niños. Véanlo en mi video Los niños de Moloch. Hay 2 videos, uno más largo que otro, cualquiera de los 2 se los recomiendo para que entiendan qué es lo que está pasando en este momento. ¿Y qué es lo que está buscando Satanás? Satanás está llevando a esta humanidad al transhumanismo, a que dejemos de ser humanos para que dejemos de tener la imagen de Dios en nosotros. Dios dice en Génesis que nos creó a su imagen y semejanza. Y ahora Satanás nos quiere sacar de la imagen y semejanza de Dios y hacernos a su imagen y semejanza, a la de Satanás. Por eso está cambiando la mentalidad de las personas. Daniel, tenemos un video que quiero que lo veamos ahora y presten atención porque esto es en Chile. Esto es en el país de ustedes. Yo no sé si ustedes vieron esto, pero estas son las autoridades del gobierno de Chile. Presten atención, por favor. Polarización que vive el país, hay algunos aspectos que unen al mundo científico, no solamente chileno, unen al mundo científico mundial con la ciencia chilena, unen a la izquierda y a la derecha, unen a las universidades públicas y privadas, unen a los territorios. Nosotros queremos dar a conocer que el día de ayer se aprobó un proyecto emblemático en la Comisión del Futuro, que es único en el mundo. Ya Chile presentó la primera reforma constitucional para establecer los neuroderechos, que se ha transformado en un tema de interés mundial. Esto lo hicimos con Rafael Yuste y la Universidad de Columbia y los principales neurocientíficos del mundo, porque ya se pueden leer los pensamientos, las emociones, ya existen las neurotecnologías que pueden leer el inconsciente, que pueden poner dentro de los cerebros ideas, emociones, pasiones, historias de vida que las personas no han vivido, pero que creen que las vivió. Esto ya no es Black Mirror, ya no es ciencia ficción, es la realidad. Y este Congreso, con la ciencia más avanzada del planeta, con toda la ciencia chilena, con todas las universidades, elaboró un proyecto de ley para regular lo que se llama las neurotecnologías directas, es decir, aquellas que leen el cerebro o pueden escribir dentro del cerebro, que son lo que está haciendo ya, se está industrializando, que está haciendo Elon Musk con Neuralink, que son los dispositivos que son cerebro-cerebro, cerebro-máquina, y Chile acaba de aprobar ayer el primer proyecto a nivel mundial en esta materia que pone en acción la reforma constitucional. Chile está haciendo hoy día el modelo a nivel mundial y yo quiero valorar y quiero reconocer el aporte de todas las universidades,
de la ciencia más avanzada del planeta y quiero reconocer. Y creo que es muy importante porque abre una esperanza para este país, que en ciertos temas podemos tener una visión común compartida y que Chile tiene futuro en la medida que nos pongamos de acuerdo sobre los temas centrales. Y este proyecto acaba de ser aprobado en forma unánime, desde la UDI hasta el Partido Socialista, y creo que eso amerita que sea considerado, valorado. Bueno, supongo que lo habrán escuchado bien. Supongo que se les pusieron de punta los pelos de todas partes del cuerpo. No sé si lo entendieron, pero escucharlo escucharon. La conexión entre el ser humano y la máquina. La conexión entre cerebros para escucharse los pensamientos. ¿Qué es lo que perdemos? Perdemos la individualidad. Dejamos de ser individuos. Dejamos de ser libres. Pasamos a ser robots controlados por quién sabe quién. Y sabemos, nosotros los cristianos sabemos quién está detrás de esto. No es Elon Musk, es el que está detrás de Elon Musk y detrás de Bill Gates y detrás de todos los inteligentes que están creando todo esto para llevar al mundo a la perdición, a no poder pensar por sí mismo, sino que le van a poner, y lo acaba de decir, le van a poner pensamientos a la gente, le van a poner recuerdos de cosas que nunca vivió. ¿Cuán cerca creen ustedes que estamos del fin de los tiempos? ¿Ustedes creen que Dios va a permitir esto? El que cree estar firme, mire que no caiga. Porque los cristianos van a caer, van a ser arrastrados, a menos que en este tiempo hayamos logrado una conexión con Dios que nos mantenga estrechamente ligados. Vamos a ser presa fácil de enemigo. Mis hermanos, queridos amigos, hay una generación que esto no lo va a ver. El Señor dice en su palabra, a través de Elena de White, que a los débiles, a los ancianos, a los que no van a poder pasar estas pruebas, Él los va a llevar al descanso antes. Y nosotros lo estamos viendo. Mucha gente está yendo al descanso de forma sorprendente. Algunos nunca habían estado enfermos y de repente mueren. Dios lo está permitiendo para llevarlos antes de estas pruebas. Pero ¿y los demás? Los que no van a ser llevados antes, hay que prepararse. ¿Queremos estar en el grupo de los salvados? ¿Queremos estar entre los 144.000? Yo me bauticé en la iglesia adventista hace más de 50 años. Mi familia es adventista desde hace más de 100 años. Mis hijos son la 5ª generación de adventistas. Mi nieto, que va a nacer, si Dios quiere, en el mes de mayo, es la 6ª generación de adventistas. Siempre hemos escuchado acerca de los 144.000 y lo maravilloso que será estar entre los 144.000. Y hoy me parece que va a ser un grupo muy reducido. Mucha gente me pregunta, ¿usted qué piensa? ¿Los 144.000 es un número literal o simbólico? En una época yo pensaba que el número era simbólico, porque yo decía, tanta gente en el mundo, fieles cristianos, debe haber más de 144.000. Hoy sigo pensando que es simbólico, pero creo que va a haber menos de 144.000. Porque lo que viene es muy difícil. Es muy difícil. Porque vamos a ser presionados por personas en las cuales confiábamos. Vamos a ser presionados por nuestra familia,
para ceder, porque de todas formas nos van a decir, y esto no tiene nada que ver, no es nada religioso, como yo he escuchado decir. No, y esto de las inoculaciones no es nada religioso. Bueno, ¿por qué no es nada religioso? ¿La fruta del árbol prohibido era religiosa? Tenía que ver con la alimentación, pero estaba íntimamente relacionada. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Sí, las pruebas tenían que ver con la alimentación y con la salud, las primeras pruebas. Y si no, pregúntenle a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, o a Ananías, Misael y Azarías, los nombres hebreos de sus tres compañeros. Ellos entendieron, y esto está en el capítulo 1 de Daniel, ellos entendieron que su relación con Dios se cimentaba en un cuerpo sano, en un cuerpo sano. Y eligieron no contaminarse con la comida del rey, pero el resto de sus compañeros judíos sí se contaminaron con la comida del rey. Y esos 4 jóvenes que no se contaminaron con la comida del rey fueron los mejores, los más sabios, los más inteligentes y los únicos que tenían el valor de mantenerse de pie cuando Nabucodonosor les dijo que se arrodillaran frente a la imagen. Entonces, ¿tuvo que ver el tema de la salud con la cuestión religiosa? Sí, tal vez no en ese mismo momento, o sí en ese mismo momento, pero se evidenció años después cuando Nabucodonosor hizo la estatua para que la adoraran, la estatua de oro para que la adoraran. ¿Y quiénes se mantuvieron en pie? Cuando todo el resto del mundo se inclinó, los 3 que no habían comido la comida del rey fueron los que se mantuvieron firmes. Y aunque Nabucodonosor los metió en el horno de fuego, Dios los sacó del horno de fuego. Esos son los 144.000. ¿Dónde están? No sé, yo quisiera que ustedes estuvieran entre esos 144.000. Me gustaría estar yo, pero ya tengo 64 años. Prácticamente, no sé si el Señor me dará ese privilegio. Pero estamos al borde del cumplimiento de todas estas cosas. ¿Qué es lo que está pasando afuera? ¿Qué son los terremotos, los volcanes, los tornados, etcétera, etcétera? Todo lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es? Son señales también. Plagas, terremotos, desastres naturales, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, todo está pasando acá. ¿Y los adventistas qué están haciendo? Y esperando que venga la ley dominical. Sí, cuando venga la ley dominical vas a estar atrapado en un lugar donde no vas a poder salir. Por eso el Señor te está diciendo hoy te está diciendo que tomemos la decisión correcta, que abramos nuestros ojos. ¿Cuál es el peligro de la Odisea? El peligro de la Odisea, la historia, la iglesia que nosotros representamos en este momento de la historia, es que cree que ve, pero es ciega. Dios le dice, como ciega, te vas a caer en un pozo. Yo te recomiendo que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver la realidad del mundo, porque pronto te van a cegar en serio. Te van a poner otra realidad, te van a hacer creer que la otra realidad, la realidad virtual, es la verdadera realidad y no vas a poder darte cuenta porque no te preparaste para eso. Queridos jóvenes, el sol se está poniendo. Estamos por comenzar el sábado, pero también se está poniendo el sol en esta historia de la redención. Lentamente va cayendo la oscuridad sobre el planeta Tierra. Y nuestras lámparas no tienen suficiente aceite para esperar al esposo que ya viene. Vayamos urgentemente a llenarlas con ese aceite porque lo vamos a necesitar. Ya lo estamos necesitando. Es mi deseo que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que les ayude a despertar y prepararse. Los momentos que vienen son peores. Vamos a extrañar esta pandemia porque lo que viene es mucho peor. En la Alemania nazi,
Después de todo esto que ocurrió en la década del 30, los pases, la segregación y todo eso, lo que vino fue una guerra mundial, destrucción de las ciudades, millones de personas muertas, porque le permitieron a Hitler hacer lo que él quería. Y nosotros hoy le estamos permitiendo a la dictadura mundial que haga lo que quiera. Son muy pocos los que se levantan. Y los que se levantan son censurados y son tratados de acallar porque están despertando al pueblo dormido. Porque el pueblo duerme, como las vírgenes insensatas que se quedaron durmiendo cuando el esposo ya venía. No tenían aceite en sus lámparas. La profecía se está cumpliendo. Gloria a Dios, porque se está cumpliendo como Él dijo que se iba a cumplir. Que Él nos dé su Santo Espíritu para que nosotros podamos iluminar el camino. Falta poco. Veremos a Jesús venir en gloria y majestad. Que el Señor les bendiga.